Muy buenos días, bienvenidos al webinar. Vamos a dar unos 5 minutos más para que las personas que están llegando puedan conectarse. En 5 minutos nos vemos y continuamos. Gracias. Bueno, entonces comencemos. Buenos días, mucho gusto. Mi nombre es Henry Alvarado. Yo soy arquitecto de soluciones en Amazon Web Services. Estoy basado en Colombia. Y bueno, este webinar, el objetivo de este webinar es hacer un resumen de lo que se vivió durante el reInvent, un evento que hacemos anualmente dentro de AWS y donde se hace la mayor cantidad de lanzamientos de características de productos e inclusive productos nuevos. Una característica muy importante de AWS y por qué es un gran player en el mercado de nube es por su capacidad de innovar rápidamente. Y esto va a ser muy evidente el día de hoy durante este webinar,
porque realmente vamos a necesitar, como pueden ver, más de una hora para hacer una recapitulación de cada uno de los lanzamientos que hubo durante esta semana en diciembre pasado. Eh, entonces, es una evidencia de cómo Amazon evoluciona muy rápidamente, ¿no? Bueno, entonces comencemos. Lo que queremos hacer en este webinar es un poco clasificar por categorías de servicios cuáles fueron los lanzamientos. Voy a hablar un poco, puede ser un poco breve de cada uno de los lanzamientos, pero la invitación es que nos contacten si tienen algún interés en alguno de estos lanzamientos en particular y podemos ir mucho más a fondo basado en el caso de negocio que ustedes tengan, ¿ok? Entonces, comencemos por la analítica. En analítica y particularmente en Big Data, ustedes seguramente ya conocen que tenemos una gran diversidad de productos para todos los stages o todos los pasos del Big Data, ¿no? La ingestión, el almacenamiento, el procesamiento y la visualización o analítica posterior, ¿no? Entonces, como parte de esta evolución de servicios, tenemos un servicio que se llama Kinesis, es un servicio ya hace varios años, tenemos este servicio. Inicialmente surgió como lo que hoy se conoce como Kinesis Streams, y es una forma sencilla, administrada, escalable también, de poder hacer ingestión de datos generados en múltiples productores dispersos hacia un único punto para hacer esa colecta de información y poder posteriormente ya en nube hacer analítica, hacer procesamiento, almacenar estos datos, ¿no? Asimismo, vimos que hay muchos casos de negocio de nuestros clientes que hacen esto mismo, pero no tanto con data, sino con video. Entonces, así surgió Amazon o AWS Kinesis Video Streams. La idea de este servicio es que ustedes puedan fácilmente colectar imágenes, ¿cierto? En forma de video, no necesariamente no necesariamente son videos como tal, sino por ejemplo información de radares, información de estos radares LIDAR, muy utilizados hoy para conducción autónoma en vehículos. Y la idea es poder hacer la ingestión de esta información para poder después almacenarlo, colectarlo y hacerlo parte de una posterior analítica, ¿no? Entonces así surge Kinesis Video Streams, este servicio, perdón. Este servicio, pues básicamente, no solamente cuenta con el servicio de ingestión como tal, de recepción del video, sino además nosotros proveemos algunas librerías para facilitar la captura del video y posterior envío a Kinesis Video Streams, ¿no? Entonces tenemos librerías en C++, en Java, en Android, con las que ustedes van a poder capturar el video y fácilmente conectarse con el servicio y enviar el video hacia un único punto dentro de la nube. Entonces, esto habilita muchos casos de uso como seguramente han visto las webcams que uno pone ahora en las casas para tener, digamos, casas inteligentes y poder hacer alguna analítica como supervisión de mascotas, detección de movimiento, en términos de seguridad. También podría yo estar usando el video generado por cámaras de mi circuito cerrado de televisión, capturando esto y posteriormente hacer un análisis sobre ellos y, por ejemplo, darme cuenta de que a mi empresa entró una persona no deseada, haciendo un reconocimiento facial, cosas por el estilo. Entonces, esta captura del video en gestión pues me habilita muchos casos de uso y como ustedes saben, AWS trabaja en pro de las necesidades de los usuarios, ¿no? Entonces es un gran ejemplo de ello. Continuando con otra categoría, tenemos integración de aplicaciones y en este sentido, ustedes si son usuarios ya de AWS, conocen servicios como SQS, como SNS, que por mucho tiempo nos han traído, digamos, la posibilidad de que múltiples aplicaciones se comuniquen entre ellas a través de mensajería, ¿cierto? Pero en el mercado hemos visto que herramientas como Apache ActiveMQ, como IBM MQ, ¿cierto? Son muy usadas en el mercado. Y digamos que llevar estos cargas de trabajo ya existentes hacia servicios como SQS, digamos, requiere un esfuerzo importante, ¿no? De transformación. Por eso decidimos lanzar como servicio Amazon MQ. Es un Apache ActiveMQ
administrado, ¿cierto? Que me permitiría a mí hacer casi un shift and lift de mi broker de mensajería actual a un broker de mensajería administrado en la nube, ¿cierto? Entonces, algunas características importantes de este servicio: soporta pues protocolos estándares de brokers de mensajería como JMS, AMQP, por ejemplo, muy utilizado, MQTT, WebSockets, entre otros, ¿no? Y sin yo tener que administrar ni clusters, ni alta disponibilidad, ni infraestructura como tal. Entonces, un excelente servicio para quienes ya usan colas MQ, ¿ok? Perdón, brokers de mensajería MQ. Bueno, en cuestiones de realidad virtual y realidad aumentada, surgió nuestro primer producto en este ámbito. Es una nueva inversión y una nueva oferta de AWS. El servicio se llama Amazon Sumerian. Este servicio básicamente permite a ustedes crear escenarios, ambientes virtuales bajo su necesidad, sin necesidad de conocer o ser expertos en modelado 3D o en herramientas de modelado como tal. Es muy fácil de usar, es muy intuitivo, es una consola web y me permite, digamos que rápidamente, crear ambientes e inclusive personajes virtuales para ofrecer algún tipo de servicio. Entonces, algunos de los casos de uso que hemos visto es, por ejemplo, en educación. Yo puedo modelar un aula virtual y poner un host virtual o un personaje virtual entregando una presentación, entregando algún contenido. También lo hemos visto como casos de uso como simulaciones para entrenamientos, digamos, industriales, por ejemplo, cuando yo quiero entrenar a las personas de mi compañía a hacer ciertas tareas, entonces les creo el ambiente virtualizado y les doy un entrenamiento más inmersivo, ¿no? Otros casos de uso como concierge, ¿cierto? Un ayudante virtual que me permite conocer o inclusive interactuar con él. Va a tener futuras integraciones con Amazon Lex, por ejemplo, para yo crear algo así como un host virtual, no solamente que entrega información, sino que yo puedo interactuar con él y preguntarle cosas para que él me responda, ¿no? Entonces va a ser muy interesante en ese sentido. También otros casos de uso que hemos visto, por ejemplo, en retail, crear un ambiente de estanterías virtuales y donde yo puedo ir y escoger el producto que quiero, cosas por el estilo, también habilita este tipo de servicios. Existe una demo. Si quieren, pueden copiar este link y entrar al demo, no en este momento porque se pierde en la presentación, pero posterior digamos, al webinar vamos a publicar estos slides y ustedes van a poder ver el demo inmersivo. Este servicio, pues particularmente, soporta varios hardware que hoy existen y que son usados para realidad virtual. Cosas como Oculus Rift, como el HTC Vive. Inclusive vamos a lanzar también soporte para Android AR Core, que nos va a permitir usar, digamos, gafas de realidad aumentada en dispositivos Android, en fin, ¿ok? Bueno, en otra categoría, productividad empresarial, pues seguramente ustedes ya conocen bastante de Amazon Alexa, ¿sí? Nuestro asistente virtual, donde ustedes pueden no solo interactuar por voz con las funcionalidades por defecto que él trae, como reproducir música, preguntar sobre el clima, entre otras cosas, sino enriquecer su experiencia con aplicaciones o integraciones de terceros, ¿cierto? Que me pueden permitir a través del mismo asistente o de la misma plataforma de Alexa poder interactuar con servicios de terceros, ¿no? Así surgió entonces ahora Alexa for Business. Alexa for Business básicamente es la versión para empresas, ¿cierto? De Alexa, donde seguramente yo no voy a tener un único dispositivo Echo asociado a mi cuenta, sino que alrededor de la empresa, donde sea necesario, voy a tener dispositivos Echo. Entonces, por ejemplo, pongo un Echo Dot en cada sala de reunión y cuando yo llego a la sala de reunión, pues le pregunto, Alexa, esta sala de reunión está reservada, la puedo usar, la puedo reservar, cuál es la agenda de esta sala y empezar a interactuar en el contexto de donde estoy ubicado físicamente, ¿cierto? Además, claro, yo voy a poder tener la posibilidad de tener mi propio asistente
pero para administrar mi agenda, para administrar, ¿cierto?, mi calendario, para que me ayude a ser más productivo y, y poder administrar este despliegue de dispositivos Alexa. Entonces, muy interesante, los invito después a ver el video que ilustra mucho más las capacidades que tiene Alexa. ¿Ok? Bueno, en cómputo o en computación hicimos también varios cambios y varios lanzamientos muy interesantes. El primero de ellos, seguramente varios de ustedes ya están usando containers, ¿cierto? Containers es una forma de despliegue de aplicaciones que está siendo altamente adoptada por varias cosas. A mi modo de ver, yo veo grandes beneficios al usar containers como la flexibilidad, digamos, yo no dependo de cierto stack previo, sino que puedo tener cualquier tipo de stack para rodar mi aplicación e incluirla dentro del container. La portabilidad, yo puedo mover mi contenedor que va a ser inmutable si yo lo trabajo en mi laptop o si lo trabajo en la nube. Eh, la escalabilidad y eso acompañado pues de la agilidad, como los contenedores no requieren boot de sistema operativo, por ejemplo, entonces el boot de mi aplicación va a ser muchísimo más rápido y yo podré escalar mucho más rápido, reaccionar ante un cambio de demanda mucho más rápido y todo esto gracias a las orquestaciones y automatizaciones que tenemos hoy en día. Entonces hasta antes del reinvent teníamos un orquestador de contenedores que se llama SS, Elastic Container Service, y la idea era que él orquesta sobre un clúster de máquinas S2 el despliegue de contenedores, ¿cierto? Pero vimos que igual estábamos pensando aún en las máquinas. Necesitábamos las instancias virtuales, necesitamos administrar un clúster. Así surgió Fargate. Fargate, podemos decir, es una versión serverless de nuestro orquestador de contenedores, de tal forma que yo no tengo que preocuparme cuántos nodos tengo, de qué tamaño son, eh, si está pensado en alta disponibilidad, si estoy desplegando en múltiples zonas o no. Me quito un poco de esos problemas de orquestar infraestructura y simplemente despliego task, que es el concepto que nosotros manejamos, donde yo agrupo contenedores que ofrecen un servicio o que entregan una funcionalidad. Y básicamente yo lo que hago es pedirle a Amazon Fargate o a AWS Fargate, por favor, despliegue este task y él se va a encargar de aprovisionar los recursos que sean faltantes o de desplegar inmediatamente el task sobre recursos existentes que yo no voy a administrar más. ¿Sí? Entonces, versión serverless de despliegue de contenedores. Muy, muy interesante. ¿Ok? Asimismo, les comentaba que nosotros tenemos nuestro propio orquestador, ¿no? Nuestro orquestador se llama SS, pero en el mercado existe otro orquestador muy altamente adoptado también que se llama Kubernetes, ¿cierto? Kubernetes, hicimos un estudio inclusive de Kubernetes y una gran cantidad de usuarios de Kubernetes hacían despliegues de Kubernetes sobre AWS. Es decir, ellos mismos creaban sus máquinas virtuales y de ahí en adelante instalaban todo lo necesario para el orquestador Kubernetes y administraban su clúster y todo lo que viene atrás de eso, ¿no? Entonces, en este momento está en preview, pero se aproxima el lanzamiento entonces a nivel mundial de EKS o Elastic Kubernetes Service. La idea es tener la posibilidad de que ustedes escojan cuál es el orquestador que desean usar, ya sea el de SS, el de Amazon o Kubernetes, también como servicio. Él va a orquestar todo lo que tiene que ver con el despliegue de contenedores sobre un clúster de máquinas S2, pero también, mucho más interesante, va a existir la opción de Fargate con Kubernetes. Entonces, Kubernetes Serverless o SS Serverless van a ser las posibles formas de despliegue de contenedores en AWS. ¿Okay? Bueno, otro lanzamiento, y seguramente algunos de ustedes ya usan mucho este tipo de máquinas, tenemos una familia de máquinas S2 o instancias virtuales S2 que se llaman las T2. Las T2 son muy costo eficientes porque son pensadas para cuando yo normalmente tengo aplicaciones que no consumen mucho CPU, de repente consumen un poco más, ¿cierto? Tienen alguna subida de uso de CPU y después vuelven y bajan. Entonces, temporalmente tengo
necesidad alta de CPU, pero en general tengo baja necesidad de CPU. Entonces, estas familia de máquinas utilizan un sistema de créditos donde yo acumulo créditos mientras no esté usando un alto CPU, para cuando mi aplicación requiera alto CPU, pues digamos que la instancia me va a permitir usar el 100% del CPU por un tiempo limitado hasta que se me acaben los créditos que yo acumulé en periodos de baja carga, ¿cierto? Pero vimos que a veces este periodo queda, digamos, insuficiente, ¿sí? Muchas aplicaciones, ok, hacen esa subida de consumo de CPU, pero por largos periodos donde seguramente se me estaban acabando los créditos. Entonces, lo que hicimos fue crear T2 Unlimited. Es una opción que yo puedo habilitar y deshabilitar en cualquier momento de las instancias T2 y me va a permitir, digamos, que hacer ese uso alto de CPU por más tiempo, inclusive si se me acaban los créditos. Entonces, cuando se me acaban los créditos y yo continúo usando alto CPU, él va a usar otro tipo de créditos nuevos donde yo voy a pagar adicional por esos créditos, claro, a un rate muy bajo, pero digamos que proporcional, ¿no? Entonces, una forma de no limitar las T2 cuando se me acaban los créditos. ¿Okay? Otro lanzamiento interesante fue el Serverless Application Repository. Últimamente nosotros hemos puesto muchos esfuerzos en que los clientes puedan administrar y desplegar fácilmente aplicaciones serverless. Quienes conocen Lambda, por ejemplo, uno de los core services de aplicaciones serverless, quienes ya lo conocen en el tiempo se dieron cuenta que al principio, digamos que la interfaz era un espacio vacío y yo tenía que poner mi código, ¿cierto? Después vimos que muchos casos de uso repetían la misma base de código, ¿cierto? La misma estructura. Entonces creamos lo que hoy se llama los blueprints, ¿cierto? Y eso es lo que existe hoy en la consola. Con un blueprint yo básicamente tengo un código esquema o base y encima de ello empiezo a customizar las funciones que yo quiero que esta función lambda, por decirlo así, ejecute, ¿no? Pero nos dimos cuenta que también existe una comunidad alrededor de esto, es decir, muchos usuarios crean aplicaciones serverless completas donde es posible que estos sean, digamos, sean útiles para otros usuarios de aplicaciones serverless dentro de AWS. ¿Ok? Entonces lo que hicimos fue crear un Serverless Application Repository donde desarrolladores o ustedes mismos o inclusive terceros, empresas como partners nuestros, crean, digamos, contenedores o mejor, empaquetan una solución serverless, ¿cierto? Una aplicación o una solución, una integración serverless que seguramente muchos otros usuarios de AWS van a necesitar y la exponen a través de este application repository. Entonces, básicamente él usa SAM, para quienes conocen SAM, como, digamos que el descriptor de la estructura de la aplicación serverless y yo la podré publicar aquí en este repositorio. ¿Okay? Entonces, interesante. Seguramente a medida que los usuarios conozcan esta herramienta, van a ser publicados más y más aplicaciones serverless que ustedes pueden reutilizar. ¿Okay? Bueno, en términos de bases de datos también hubo varios cambios. Lanzamos un producto nuevo, está en preview aún, pero básicamente se llama Amazon Neptune. Este servicio es una base de datos de grafos, para quienes conocen las bases de datos de grafos. Digamos que usa los estándares de una base de datos de grafos. Existen muchos en el mercado y muchos de nuestros clientes ya rodaban bases de datos de grafos sobre AWS. Pero aquí lo que queremos es ofrecer como servicio esto y cuando decimos como servicio, eso implica escalabilidad, eso implica alta disponibilidad, confiabilidad, ¿no? Entonces, me soporta billones de relaciones, puedo usar lenguajes como Apache Tinkerpop o Gremlin o SparkQL para, digamos que mi aplicación consuma estos servicios, ¿no? Yo puedo importar rápidamente y de forma escalable también desde C3 no sé, mi CSV o las fuentes de lo que yo voy a modelar dentro de la base de datos
y posteriormente, digamos, el servicio me va a entregar dos endpoints, uno que es un SparkQL endpoint, donde mi aplicación va a poder hablar con él a través de SparkQL, y otro que es un WebSocket Gremlin para quienes usan este tipo de herramientas. ¿Okay? Bueno, otro cambio que se hizo fue sobre DynamoDB. DynamoDB hoy ofrece entonces Global Tables, tablas. Antiguamente yo escogía en qué región voy a trabajar DynamoDB y creaba una tabla local, ¿cierto? Dentro de la región. Yo tengo opciones de replicación a otras regiones, pero tenía yo que hacer ese trabajo. Ahora lo que existe es, yo puedo crear una única tabla y desplegarla multiregión, ¿cierto? Y DynamoDB se va a encargar, por ejemplo, de la resolución de conflictos. Claro, como tenemos distancia en el medio, pues va a ser eventualmente consistente. Pero me habilita muchos despliegues globales. Digamos que si yo tengo una aplicación donde cubro diferentes mercados, pues lo ideal sería hacer un despliegue con un repositorio de datos como DynamoDB en la región más cercana a mis usuarios, ¿no? Entonces, en el ejemplo que vemos en la pantalla, pues tengo una tabla DynamoDB donde estoy desplegando en 3 regiones diferentes, ¿cierto? Y lo que esto genera es un endpoint dentro de cada región para la misma tabla, ¿ok? Entonces yo puedo tanto escribir como leer en Frankfurt, en Irlanda, en Ohio, ¿cierto? Y DynamoDB me va a administrar, digamos, toda la sincronización de los datos o la replicación de los datos. Otro cambio que surgió para DynamoDB es el backup on demand. Entonces, antiguamente existían, digamos, soluciones alrededor, no como producto, pero sí soluciones para yo poder crear un backup de un estado y guardar un estado de una tabla de DynamoDB, por ejemplo, en S3. Ahora esto se volvió una funcionalidad intrínseca dentro del servicio y en cualquier momento yo puedo crear un backup de mi tabla de DynamoDB y restaurarlo posteriormente para un análisis, para, no sé, porque tengo que atender una regulación, alguna cosa por el estilo. Entonces, fue una característica nueva para facilitar el tipo de, digamos, de la forma como se estaba haciendo backup cuando se usa DynamoDB. ¿Okay? Bueno, otro anuncio realizado fue Aurora, ¿cierto? Aurora ustedes ya conocen, es la forma de desplegar un motor del modo Amazon, ¿cierto? He escuchado mucho a veces que no, que Aurora no, porque Aurora es propietario de Amazon y cómo me salgo. Eso no es así. Aurora es simplemente cómo se despliega un motor SQL Server del mercado, MySQL del mercado o Postgres del mercado y cómo se despliega sobre infraestructura. Entonces, de forma administrada, como ya lo hacíamos en RDS, pero con varias características de dispersión del storage, desacoplamiento del storage de lo que es el motor, lo que nos trae grandes beneficios. Pero también esto nos permitió evolucionar este tipo de despliegues de base de datos administrado y así fue este anuncio. Vamos a tener Aurora, es decir, inicialmente con motor MySQL, pero serverless, donde yo ya no me preocupo de la escalabilidad del motor, del tamaño del motor, de cuánto CPU, cuánta memoria estoy asignando, sino que él, basado en la demanda, va a escalar automáticamente tanto hacia arriba, es decir, crecer en capacidades como decrecer en capacidades. Entonces, me olvido, ahora sí, aún más abstraigo todo lo que es infraestructura y simplemente consumo mis endpoints desde la aplicación con la garantía de que por detrás yo voy a tener la capacidad de escalar o la base de datos relacional va a poder escalar. Entonces, prácticamente motor MySQL relacional, pero serverless. Muy, muy interesante y claro, viene a enriquecer la oferta serverless que tanto hemos puesto nosotros esfuerzo en ellos. ¿Ok? Bueno. Continuando, tenemos herramientas de desarrollo. Siempre hemos querido facilitar, digamos, las opciones de nuestros desarrolladores para que lo hagan de forma más sencilla y no tengan que usar tantas herramientas dispersas para poder desarrollar sobre AWS. Entonces, así surgió Cloud9, AWS Cloud9. Es un ambiente de desarrollo nube, entonces ustedes pueden
Tiene varias características, se accede a través de un browser, un navegador, entonces no necesitan instalar nada en su máquina. Muy interesante porque viene ya acoplado con las típicas formas de despliegue de aplicaciones de Amazon y cada vez pues esto se va a enriquecer más. Entonces yo, por ejemplo, podría desde mi Cloud9 directamente desplegar sobre Lambda una nueva función o una nueva versión de mi función Lambda muy fácilmente. Tengo la posibilidad de hacer colaboración en real time, entonces múltiples editores o desarrolladores trabajando el mismo código en real time y viendo qué está ocurriendo. Muy fácil de, claro, organizar proyectos y estructurar mis proyectos. Y además, pues antiguamente necesitábamos, para tener acceso al CLI, ¿cierto? De Amazon, tenemos que instalar las librerías necesarias para poder usar el CLI desde nuestra máquina. Ahora lo podemos hacer a través del browser directamente con Cloud9. ¿Okay? Entonces, una super herramienta para desarrollo en nube. Bueno, otro ámbito que cambió mucho, es decir, que evolucionó mucho, fue IoT. IoT en Amazon, seguramente ustedes ya conocían, teníamos el AWS IoT para diferentes necesidades, ¿no? de despliegues de aplicaciones IoT. Solo que nos dimos cuenta que faltaban algunos componentes importantes, sobre todo para cuando tengo que manejar escala, es decir, cuando no son pocos los dispositivos o las cosas que tengo conectadas, sino que son muchos, es decir, casos de uso, por ejemplo, industriales, donde la cantidad de máquinas y sensores es muy alta. Entonces, eh, lanzamos varias características nuevas de este servicio que nos permiten, digamos, administrar grandes flotas, ¿no? Entonces, el primero de ellos es básicamente IoT Device Manager. Eh, este servicio me facilita el onboarding, es decir, el registro de nuevos dispositivos a mi ambiente IoT de forma segura. Recuerden que con IoT, pues nosotros tenemos una barra alta de seguridad, lo que requiere que el dispositivo que se va a conectar con el servicio pueda negociar certificados y debe tener sus certificados para que el servicio pueda interactuar con él. Entonces, esto es una tarea fácil cuando yo tengo pocos dispositivos conectados a IoT, pero imagínense ustedes, no sé, una mina donde hay una inmensa cantidad de máquinas que tienen inmensa cantidad de sensores y son muchos componentes que yo voy a empezar a conectar, ¿no? Entonces, hacer esto en masa, pues se vuelve complicado si lo hago uno por uno. La idea del IoT Manager es que ustedes puedan, digamos, decenas de millones de dispositivos conectar de una sola vez de forma segura, garantizando que estoy estandarizando la forma en que mis dispositivos o mis things están hablando con mi servicio. Claro, puedo generar organizaciones jerárquicas una vez ya registré los dispositivos y claro, tengo todo el monitoreo completo de flotas enteras agrupadas según mi necesidad. Para ver cómo se están comportando y finalmente existe la posibilidad de que yo necesite hacer una remoción de algunos dispositivos, digamos, de forma en batch, por decirlo así, y de forma segura, ¿cierto? Garantizando que ellos salen de mi despliegue. Entonces, también este servicio me va a ayudar en este sentido. Y tenemos algunas librerías para que ustedes puedan administrar los dispositivos de forma remota sin tener que inclusive acceder a ellos, ¿no? Bueno, otro servicio que fue lanzado en el ámbito de IoT, que en este momento está en preview, es IoT Analytics, ¿cierto? Básicamente va a ser un engine o un motor SQL donde ustedes pueden empezar a hacer queries, digamos, ad hoc, bajo la necesidad, a medida que el proceso de ingestión y colecta va ocurriendo, pero vamos a tener integraciones interesantes como por ejemplo directamente QuickSight viendo este motor de IoT Analytics para poder crear dashboards que se actualicen automáticamente, obviamente, y poder enriquecer la oferta. Entonces, como me soporta queries SQL, pues yo fácilmente voy a poder integrar no solo QuickSight, sino tal vez otras aplicaciones en el futuro. Me ayuda también al desarrollo con la integración de notebooks Jupyter, donde yo puedo fácilmente desarrollar y rápidamente estar haciendo queries directamente sobre la ingestión.
y conectar tal vez con motores de prevención como Machine Learning, como Deep Learning, ¿cierto? Basados en notebooks Jupyter, ¿ok? Otro servicio o otra característica de AWS IoT, también en preview por ahora, es el One Click IoT. Básicamente, y si, no sé si ustedes han usado el IoT button, ¿cierto? Que es este botón que viene inclusive del e-commerce de Amazon Dash, que ahora ustedes pueden comprar, ¿cierto? Y tiene la versión empresarial donde el IoT button yo lo configuro a través de una aplicación móvil, casi que con un simple clic, y él ya aprovisiona todo lo necesario dentro de AWS IoT para que pueda recibir, capturar los mensajes y enviarlos a donde yo necesite. Entonces, la función Lambda que me va a analizar los datos que entraron, todo este tipo de cosas, digamos como aprovisionamiento automático. Entonces, de este IoT botón existe la versión Enterprise, ¿cierto? Donde tal vez yo uso ese mismo botón para, no sé, dar un servicio diferenciado a mi usuario VIP, para, no sé, alarmar algún tipo de cerradura, controlar alguna cosa de forma remota a través de un botón. Entonces, inicialmente, este tipo de despliegue que va a facilitar, claro, el onboarding o el registro de este nuevo dispositivo IoT, va a estar disponible para el IoT Enterprise Button, ¿sí? El de Amazon. Y también existe un botón que ofrece AT&T, que se llama el AT&T LTEM Button. Ese botón también va a ser posible hacer el flujo de registro muy sencillo para los usuarios con esta aplicación móvil, ¿cierto? Además de esto, claro, en el futuro vendrán muchos otros dispositivos soportados. Bueno, otro servicio, IoT Device Defender. Básicamente el servicio lo que hace es de forma administrada, claro, auditoría en términos de seguridad de lo que está siendo ingerido a través de IoT. Entonces, una vez llegan los datos desde los dispositivos, yo tengo que tener control y visibilidad de lo que está ocurriendo. Esto antes se podía hacer, claro, extendiendo con otros servicios, inclusive de terceros, pero ahora lo ofrecemos como servicio, está todavía en preview, pero viene a ser lanzado en los próximos meses, donde básicamente yo puedo no solo estar monitoreando y conociendo lo que está ocurriendo en cada momento, sino automatizar alarmas con CloudWatch y con SNS para generar una alerta cuando hay algún comportamiento extraño, fuera de lo común, cosas por el estilo, ¿no? Entonces, ya se ofrece como servicio. Otro lanzamiento en el ámbito de IoT es Amazon FreeRTOS. FreeRTOS es un kernel muy usado y tal vez de los más usados a la hora de crear dispositivos IoT o cosas, ¿cierto? Entonces, sobre microcontroladores, ¿cierto? Entonces, es muy usado, por ejemplo, en algunas de estas bandas que monitorean el ritmo cardíaco, la actividad de las personas. Muchas de ellas se basan en FreeRTOS para este tipo de despliegue y este tipo digamos, de desarrollo. Pero entonces vimos que eh, tenemos una gran necesidad de poner algo encima de este kernel, no es solo usar el kernel, sino poder desarrollar encima de él. Entonces, FreeRTOS, Amazon FreeRTOS básicamente es un sistema operativo para microcontroladores, inicialmente soportados algunos que están descritos en la página, pero es basado en el kernel que les mencioné, ¿cierto? Interesante que puedo asegurar, digamos, la conectividad con AWS IoT desde el primer momento, entonces están muy bien acoplados si voy a usar AWS IoT o Greengrass también, que es otro de nuestros servicios de IoT, y unifico código. A veces cuando tengo despliegues de IoT, pues cada dispositivo viene con su forma de desarrollo, con su propia estructura dentro del microcontrolador. Básicamente lo que viene esto es a homologar y yo tener una única forma o base para desarrollar código IoT con despliegues de IoT. Okay. Bueno, otro servicio nuevo que fue anunciado, que está en preview en este momento, es Greengrass, pero dentro de Greengrass poder tener
una interfaz de Machine Learning. Entonces, básicamente, cuando hablamos, por ejemplo, del mantenimiento predictivo en un ambiente industrial, ¿no? Entonces, yo lo que hago es una colecta de información de los sensores y basado en un comportamiento previo, yo puedo entrenar un modelo de Machine Learning para que me haga predicciones de cuándo o qué tan pronto ese dispositivo va a fallar, ¿cierto? Entonces, esto particularmente ese entrenamiento de los modelos, pues es algo que requiere muchísima capacidad de cómputo. Y normalmente cuando hablamos de IoT, pues las capacidades de cómputo son muy bajas porque queremos ahorrar bastante, sobre todo en energía, entonces los dispositivos son muy simples, ¿no? Entonces lo que viene a hacer esto es, yo puedo hacer la ingestión de mi data, ¿cierto? Y enviar esto hacia Amazon, hacia la nube, para tener la capacidad de entrenar el modelo, ¿sí? Y hacer entrenamientos de modelos que sean capaces de predecir en real time si una máquina, por ejemplo, va a fallar o no. Lo que viene a hacer este Machine Learning Interface de Greengrass es poder dentro de Greengrass, donde es mi ambiente local, no tal vez conectado, tal vez no conectado con la nube, poder hacer predicciones basadas en el modelo que yo ya entrené directamente dentro de Greengrass. Entonces, imagínense de nuevo el ejemplo de la mina. Una mina donde existen muchos componentes o máquinas y sensores que trabajan bajo tierra, donde la conectividad a Internet pues es muy difícil, ¿cierto? Eh, pero igual yo quiero hacer de forma local, quiero hacer esta predicción de fallas de las máquinas. Entonces, yo entreno en la nube el modelo basado en una historia de comportamientos o configuración de sensores o sí, combinación de medidas de sensores. Y finalmente, cuando el modelo ya está entrenado, traigo esa predicción en real time a un ambiente local y lo dejo dentro de la mina, por ejemplo, en un dispositivo con Greengrass, ¿cierto? Entonces, esto me va a habilitar poder hacer predicciones sobre Machine Learning sin tener necesariamente conexión con Internet. ¿Okay? Bueno, finalmente existe, este realmente es un cambio sobre la nomenclatura de servicios, lo que antiguamente conocíamos como AWS IoT, que es el servicio de ingestión escalable, de conexión, de interacción y registro con otros dispositivos externos, pues ahora se convirtió en el AWS IoT Core. Y es básicamente este endpoint donde de forma escalable yo puedo enviarle pocos o muchos datos y él es capaz de recibirlos y hacer todos los procesamientos que hemos venido hablando, ¿no? Entonces, viene a ser parte de uno de los componentes del ámbito IoT dentro de AWS. ¿Okay? Bueno, uno de los grandes fuertes donde estamos poniendo nosotros bastante foco eh, por la cantidad de disrupción que puede causar en muchos de nuestros clientes o también el impacto que puede generar en esa inteligencia artificial, ¿cierto? Es cambiar la forma para que a través de Deep Learning o Machine Learning podamos entrenar máquinas para que aprendan basados en algún dato y me entreguen una respuesta que puede ser predictiva o puede ser una transformación basada en mucha información, ¿no? Entonces, allí surgen varios servicios. Ya conocíamos algunos de ellos preexistentes, como Recognition, que es análisis de imágenes, como Poly, que es texto a voz de forma natural, acentuada, en fin, como Lex, que es, digamos, nuestra plataforma de bots, tanto chatbots como voice bots, donde podemos interpretar la voz de una persona y traducir a texto, ¿no? En ese sentido, entonces, también surgieron algunas herramientas, en este caso para desarrolladores. Amazon AWS decidió crear una cámara para desarrolladores que les permita fácilmente desarrollar, inclusive de forma local, sin tener que estar conectados con la nube, eh, algoritmos o modelos predictivos o análisis usando frameworks de inteligencia artificial, ¿no? Entonces, es como la primera cámara que existe en el mercado enfocada hacia el deep learning, ¿no? Y poder hacer
muchas cosas a partir del video que ella captura, ¿no? Entonces, algunos de los ejemplos que él puede hacer de forma local, recuerden, sin tener que llevar a la nube nada, es detectar, reconocer con precisión objetos, detectar rostros, hacer comparaciones, detectar objetos o cuáles son los objetos que están dentro de, digamos que, una foto, una captura, reconocer acciones también, como el ejemplo ahí, lavarse los dientes, cepillar, pasar el lápiz labial, tocar una guitarra. También analizar video e ir convirtiendo en tiempo real la forma en que estoy interpretando los colores y lo que estoy mostrando, ¿no? Entonces, muy fácilmente yo voy a poder desarrollar módulos en SageMaker, que es un servicio que ya les voy a comentar de inteligencia artificial, y traerlos hacia este dispositivo local para ejecutarlos en real time y poder hacer pruebas, ¿no? Me va a permitir rodar frameworks de forma local como TensorFlow, como Coffee, y MXNet, que es una de nuestras grandes apuestas, está ya preinstalado. Todos estos frameworks, pues obviamente como van a ser deep learning, necesitan gran capacidad de cómputo, ¿no? Entonces, por eso este dispositivo está, digamos que incluye procesamiento de más de 100 gigaflops de cómputo local para poder hacer estos tipos de desarrollos y ejecuciones, ¿no? Algunas integraciones que van a venir dentro del dispositivo, va a ser, digamos, una forma sencilla de programar este dispositivo, ya que va a estar basado pues en Lambda. Entonces, quienes ya conocen Lambda y cómo estructuro una función Lambda, va a ser muy sencillo para ellos desarrollar sobre esto. Y pues integraciones posteriores con otros servicios como Kinesis Video Analytics, el que les comenté al principio. Entonces, no solo capturo el video y lo guardo localmente, sino lo llevo de una vez a Video Analytics para hacer algún tipo de posterior análisis o procesamiento. También integrado con Recognition, y hay una parte de Recognition que ya les voy a comentar que es muy útil en este sentido, integrado con SQS, con DynamoDB, con S3, con muchas otras herramientas. Básicamente el hardware como tal, pues tiene ciertos puertos que me van a permitir hacer conexiones múltiples. Tiene 8 GB de RAM, está compuesto por tiene un procesador Intel Atom, pero tiene un Intel G9 de gráficas donde yo puedo usar esto para hacer procesamientos de alto poder, ¿no? Entonces, muy interesante, estará disponible a través de Amazon.com, la tienda. Creo que cerca de abril que estará disponible. ¿Okay? Bueno, otro servicio de inteligencia artificial se llama Amazon Comprehend. Es un servicio administrado, claro, lo consumo únicamente a través de una API, pero me permite analizar grandes volúmenes de texto y extraer mucha información sobre el texto como tal. Algo muy bueno de este servicio para nosotros y los que me están escuchando es que inicialmente va a soporta español, ¿cierto? Entonces yo puedo, por ejemplo, leer feeds de social media o traer algún tipo de texto, llevarlo a través de la API a Comprehend y él me va a entregar varios, digamos, inputs o outputs más bien sobre el texto que él interprete, ¿no? Entonces voy a poder, por ejemplo, identificar a quienes están mencionando, si, no sé, si es Jeff Bezos o si es el presidente de Estados Unidos o no sé. Si el texto incluye un nombre, él me va a identificar eso como una entidad, ¿cierto? Él identifica compañías, personas, diferentes cosas. Me va a encontrar como las frases claves del texto, entonces cuando yo paso un párrafo completo, seguramente algunas frases van a ser más importantes que otras y él va a hacer, digamos, una identificación de esta priorización. También identifica automáticamente el lenguaje, yo puedo seleccionarlo, ¿sí? Al momento solo está en español y en inglés, pero cuando yo le paso el texto, la idea es que en el futuro va a tener más lenguajes, más idiomas, perdón, pero él me va a identificar automáticamente cuál es el idioma que trae, en el que está escrito el texto. Me identifica sentimiento, entonces si es algo positivo, si es algo negativo, si es algo
agresivo, ese tipo de cosas me las identifica a partir del texto, entonces muy interesante para muchos casos de uso donde yo analizo, por ejemplo, en social media y veo cómo están hablando de mí, ¿cierto? Como entidad y qué están hablando, si le están hablando, si son comentarios buenos, si son comentarios negativos y poder reaccionar ante eso, ¿ok? Entonces, muy interesante este servicio y en español como lenguaje soportado inicialmente. Les hablaba de Amazon Recognition y hubo un cambio sobre él. Si recuerdan, Amazon Recognition tiene es un servicio de procesamiento de imágenes basado en Machine Learning, en inteligencia artificial. Y básicamente lo que hacía él es yo puedo llamar a una API pasándole una imagen y él me va a reconocer rostros, él me va a poder hacer comparación de rostros, detectar objetos dentro de el escenario o dentro de la foto que le estoy pasando, hacer análisis facial. Entonces, además de que detecto el rostro, puedo después hacer un análisis de, ok, es una mujer, está feliz, está triste. Eh, muchos, digamos que outputs me va a entregar este servicio y recientemente lanzamos también la posibilidad de enviar una imagen y él me reconoce el texto que está escrito dentro de la imagen. ¿Okay? Esto se extendió al video y ahora el lanzamiento de Reinvent fue Amazon Recognition Video, donde yo como input paso un video, ¿cierto? Y él va a analizar todo el video haciendo comparación de rostros, haciendo todo lo que hace Amazon Recognition previamente con, con lo que es las imágenes. ¿Okay? Entonces, muy poderoso análisis de video y pues su contenido y esto como servicio. Bueno, otro servicio que ya mencioné, que fue lanzado en Reinvent, es Amazon SageMaker, ¿cierto? Entonces es un servicio de, digamos, servicio administrado de Machine Learning para desarrolladores y quienes hacen desarrollos como entrenamiento de modelos, creación de modelos. Entonces me permite muy fácilmente a través de notebooks Jupyter, ¿cierto? Poder construir, entrenar, desplegar inclusive ya producción, modelos de Machine Learning, ¿cierto? Entonces aquí puedo usar una infinidad de herramientas para crear mis modelos basados en mi data, entonces él fácilmente hace, por ejemplo, toma de S3, yo escribo un código donde hago algún tipo de análisis y finalmente entrego un resultado en otro servicio de Amazon. Entonces también integrado con los servicios AWS. ¿Okay? Bueno, otro servicio en el ámbito de inteligencia artificial que fue lanzado fue Amazon Translate. ¿Sí? Amazon Translate básicamente me permite traducir grandes volúmenes de texto entre diferentes idiomas. ¿Sí? También va a tener reconocimiento automático, en este momento está en preview, pero él reconoce automáticamente el texto que fue entregado y yo le defino a qué lenguaje o a qué idioma quiero traducir ese texto. Entonces, esto es muy útil. Por ejemplo, si yo tengo un despliegue global de un sitio web, puedo localizar fácilmente mi contenido a medida que lo despliego en diferentes regiones donde se hablan diferentes idiomas. ¿Okay? Entonces, un ejemplo aquí en la consola está traduciendo de francés a inglés. Él usa todas las mejores, digamos, las prácticas del mercado para este tipo de caso de usos, de traducción basada en reglas, traducción, digamos, que se obtenga lo más natural posible. ¿Okay? Otro se llama Amazon Transcribe, otro servicio de inteligencia artificial, en este momento también en preview. Pero en el preview, como fue anunciado, inicialmente los dos idiomas soportados también son inglés y español. Y básicamente es digamos que un transcriptor de voz a texto. Entonces puedo pasar de forma muy acertada cualquier MP3 que contenga una voz hacia texto, ¿sí? Esto me va a habilitar cosas como chatbots, como análisis no sé, una entrevista, yo quiero ver qué dijeron en la entrevista y tal vez después conectar esto con Amazon Translate para traducirlo a múltiples idiomas. Este también me podría permitir hacer sobre un video la subtitulación de forma automatizada. Entonces, muchas cosas interesantes. Básicamente se
basa en un archivo de audio y lo procesa y entrega un texto como resultado de ese audio, ¿no? Claro, viene con todas las mejores prácticas de puntuación, intenta ser lo más natural posible. Vamos a poder hacer, y digamos que uno de los futuros cambios sobre este, o evoluciones sobre este servicio de Amazon Transcribe, va a ser la distinción de diferentes personas hablando sobre el archivo de video, ¿cierto? Perdón, de audio. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, una conferencia donde son varios los speakers de la conferencia, las personas que están hablando, yo voy a poder identificar qué dijo cada uno y no necesariamente tener una total transcripción de lo que se dijo, sino identificar qué fue lo que ocurrió, ¿no? Entonces, muy interesante y pues me habilitan muchísimos casos de uso. Bueno, continuando con otra categoría, tenemos pues herramientas de administración de infraestructura y despliegues AWS. Así viene AWS System Manager. System Manager básicamente es un servicio administrado que me va a permitir agrupar mis recursos, cosas como Amazon, instancias virtuales de Amazon S2, no sé, buckets de S3, varias cosas, digamos, o varios servicios AWS, los podría agrupar y no solamente agrupar, digamos, por algún tipo de concepto interno, no sé, ambiente, una única aplicación o diferentes ambientes de la misma aplicación, sino también automatizar tareas de mantenimiento. Por ejemplo, si tengo que, no sé, un ejemplo, reiniciar una máquina por algún parche que se aplicó automáticamente, entonces puedo automatizar todas estas cosas a partir de System Manager. Él monitorea y pues va a detectar los cambios que ocurren dentro de los recursos que yo agrupé, pero más aún me va a permitir ser el único punto de administración de sistemas, inclusive si yo tengo ambientes híbridos. Entonces, yo podría estar desde el mismo lugar administrando recursos AWS y recursos on-premise en una única herramienta, ¿no? Me va a permitir también tomar acciones, digamos que basado en el monitoreo, entonces conectar con triggers para poder generar alguna notificación o una reacción inmediata, algún cambio sobre la infraestructura. Eh, y digamos que entre más automatizo yo, pues más sencilla va a ser la administración de la infraestructura como tal. ¿Okay? También me permite y me ayuda cuando yo necesito mantener, digamos, algunos requerimientos específicos, atenderlos sobre mi despliegue de infraestructura en términos de seguridad, cómo deben estar configuradas los security groups, por ejemplo, cómo deben estar configuradas las redes y también atender ciertas conformidades que mi stack o mi aplicación debe atender, ¿no? Entonces, importante para automatizar y esto muy importante tener en cuenta que es un servicio que va a ser escalable. No es para pocos recursos, es cuando yo administro muchos recursos, él mismo va a escalar y me va a soportar cualquier cantidad de recursos y sus respectivas automatizaciones, ¿no? Entonces, un servicio muy interesante para quienes usan bastante, digamos, despliegues sobre AWS. Bueno. Existen otros set de servicios en términos de multimedia, ¿cierto? Tal vez ustedes escucharon o conocen que AWS trajo, aparte del portafolio de sus servicios, lo que era Elemental. Elemental como una herramienta muy reconocida en el mercado y muy usada para video streaming y colección, administración. Entonces, así surgen ahora servicios AWS a partir de Elemental, ¿no? Entonces, el primero de ellos es AWS Elemental Media Convert. Va a ser un servicio administrado de codificación o transcodificación de video que me va a permitir no solamente transformar el video, digamos, a diferentes formatos dependiendo del dispositivo, sino de forma escalable y pagando según lo vaya necesitando. Entonces, yo puedo como ven aquí en el ejemplo del slide, puedo yo o transcodificar un input, un video input a otros formatos o convertirlos y generar nuevos formatos con diferentes resoluciones, por ejemplo, sino también tal vez crear a partir de este input distribuciones para hacerlos en real time o on demand, ¿no? Entonces, muy interesante este servicio ya
que se ofrece de forma administrada y como parte de la adopción de Elemental o la inclusión de Elemental a AWS. Otro de ellos es Elemental Media Live. Media Live, pues básicamente es un servicio de streaming de video en multiformato, donde yo puedo definir muy estrictamente cómo voy a hacer el streaming de un video origen, ¿cierto? A qué dispositivos tengo control del DRM. DRM es una funcionalidad usada para poder autenticar a quién puede ver el video que yo estoy haciendo streaming. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo un periódico o voy a hacer algún streaming donde requiero algún tipo de autenticación para poder permitir al usuario ver, pues este servicio ya me incluye la protección del streaming a través de DRM. ¿Okay? Otro de ellos es Media Package. Media Package también, digamos que viene a ser un servicio de streaming también, digamos, se complementan entre los dos. El anterior, el Media Live y el Media Package, pero básicamente yo puedo tener mucho control con los dos en combinación de quién va a poder ver mis videos, esto de forma escalable siempre y de forma administrada. Yo no tengo que pensar en cuántos servidores voy a necesitar para hacer un streaming para 10 usuarios y después para 1000 usuarios. Él, digamos que es capaz de escalar de forma automáticamente. Me permite hacer distribuciones en múltiples formatos, diferentes resoluciones, a partir de un stream, ¿no? Bueno, otro es el Media Store, Elemental Media Store. Básicamente es un servicio de almacenamiento y control de contenido de streaming. Entonces, él no solo lo almacena, obviamente va a usar alguno de los servicios de almacenamiento de Amazon, pero él me controla todo el streaming. Yo puedo, digamos que es optimizado para recursos de video en on demand, cuando yo no es un streaming en vivo, sino on demand. Entonces el cliente se suscribe y lo ve cuando lo necesita, tipo alguna herramienta como Netflix o Amazon Prime Video, que están los contenidos disponibles, pero los veo cuando los necesito, pero también me permite, digamos, organizar mis streams o mis distribuciones cuando tengo video en vivo, ¿no? Entonces, además tengo todo el control de acceso integrado con AWS, entonces controles IAM y sus respectivas integraciones, federación con director activo, control basado en roles y todo esto. ¿Okay? Entonces, una forma organizada de almacenar, digamos, los medios y mis distribuciones a través como servicio, ¿no? El último, digamos que surgió como servicio AWS Elemental, entonces es el Media Tailor. Media Tailor básicamente para quienes hacen streaming y requieren, por ejemplo, hacer inserción de pautas publicitarias dentro de un video, ya sea on demand o sea live. Este servicio me permite, sin sacrificar performance ni calidad del video como tal que está siendo entregado, poder hacer inserción de alguna pauta publicitaria. Entonces, como pueden ver aquí en la configuración a mano izquierda, yo simplemente digo dónde está el video fuente de mi anuncio publicitario, ¿cierto? Y decido cómo insertarlo dentro de mi streaming. Entonces, va a ser una forma muy sencilla de no tener que previamente insertar digamos, los anuncios publicitarios y finalmente distribuir un único video, sino que bajo demanda yo voy a poder tener la inserción de los anuncios publicitarios. Entonces, me va a ayudar bastante, sobre todo cuando quiero monetizar los streaming de videos. ¿Okay? Bueno, en servicios móviles también hubo un cambio. Lanzamos o anunciamos, porque aún está en preview, un servicio que se llama AppSync. AppSync básicamente me permite de forma administrada actualizar información o sincronizar información de datos de aplicaciones móviles o aplicaciones web de forma, digamos, orquestada, ¿no? Entonces, no necesito yo que estar pensando
si este usuario que escribió en un repositorio, cómo lo sincronizo cuando él cambie de dispositivo. Él lo va a hacer de forma automática, AppSync, y mucho más de forma global, ¿no? Entonces, si yo quiero dar una experiencia de usuario única, sin importar cuál es el front que el usuario está viendo, pues este servicio me va a permitir fácilmente sincronizar las informaciones del usuario para mantener y dar continuidad a la experiencia de usuario sobre mi aplicación. Eh, Va a ser muy útil, por ejemplo, cuando yo hago colaboración, sobre todo aplicaciones de colaboración, donde múltiples usuarios están en real time modificando datos, entonces me va a facilitar esa resolución de conflictos, esa actualización y sincronización de los datos. El servicio es consciente del estado del dispositivo, entonces si el dispositivo está offline, pues va a mantener los últimos o va a dar continuidad a la experiencia a lo último que tenía, pero tan pronto el dispositivo se conecte, pues va a hacer la sincronización de los contenidos como tal. ¿Okay? Vamos a soportar inicialmente pues aplicaciones web, JavaScript, iOS, Android y React Native, ¿okay? Para quienes desarrollan en algunos de estos lenguajes. Bueno, los datos obviamente van a ser muy estrictamente asegurados. Todos los controles que nosotros tenemos sobre los repositorios de almacenamiento van a ser válidos también dentro de este servicio y pues claro, la infraestructura finalmente es totalmente administrada. Entonces, me va a permitir hacer varias modificaciones sobre los datos de forma administrada y que se reflejen a sus diferentes suscriptores. ¿Okay? Bueno, en términos de redes y entrega de contenido también hicimos algunos cambios. Anunciamos una característica súper interesante de VPC que se llama el Private Link. La idea es que, como tal vez ustedes han tenido algún reto, si digamos yo tengo un despliegue dentro de una VPC donde ofrezco algún servicio para terceros, si un tercero quiere consumir mi servicio de forma segura, pues, ¿qué tengo que hacer? Conectar la VPC del tercero o del consumidor, ¿cierto? Con mi VPC. Esto requiere pensar en que no haya overlapping de redes, pensar en que tenemos que crear una forma de conexión, sea VPN, sea peering, alguna forma, ¿no? Que tienen sus restricciones. Y esto no escala. Digamos que muchos de nuestros clientes lo que tenían que hacer previo a este lanzamiento era crear múltiples VPCs por cada uno de sus respectivos clientes para poder hacer las conexiones de forma privada. Ahora lo que podemos hacer es crear un link o un private link para que viva dentro de la VPC de mi cliente. Entonces yo despliego sobre mi VPC, despliego mis servicios, ¿cierto? Mis recursos y cuando un cliente contrata mis servicios, simplemente le expongo un private link que va a ser válido dentro de la VPC de mi cliente. Y esto habilita muchos casos de uso y es obviamente escalable, es pensado en escalabilidad. Entonces, si yo soy un proveedor de alguna solución y quiero exponer mi servicio de forma privada a otras VPCs de mis clientes, pues esta es la solución que me va a permitir escalar sin tener que pensar en VPNs. Ahí no va a importar si digamos, las dos VPCs tienen overlapping o hasta el mismo direccionamiento, porque es simplemente un link privado o un endpoint privado que va a vivir dentro de la VPC de mi cliente. Si ustedes recuerdan cosas como los private endpoints para Lambda, para S3, va a ser algo muy similar, solo que el private endpoint va a ser mío, ¿sí? De mi servicio. Y también ambientes híbridos pues van a ser muy válidos. Imaginémonos que yo voy a consumir desde un on-premise un servicio, ¿cierto? Que está en una VPC, pues lo que hago es yo como cliente de ese servicio, creo una VPC dentro de Amazon, pongo un private link del proveedor dentro de mi VPC y conecto esta VPC a ICVPN contra mi data center on-premise, por ejemplo, y eso me va a permitir consumir ese servicio que estoy contratando. Entonces, muy fácil digamos, de desplegar. Me permite ambientes híbridos, claro, y consumir estos servicios desde on-premise también. Y muy fácil también va a ser
la monetización del mismo, porque voy a tener la posibilidad de no, digamos, no anunciar o tal vez lo anuncio en mi sitio, el servicio que estoy ofreciendo, pero si quiero también voy a poder exponer este servicio dentro del marketplace. Y eso, claro, habilitará que otros usuarios de mi servicio puedan fácilmente contratar y desplegar el private endpoint en sus respectivas VPCs. ¿Ok? Entonces, muy interesante para quienes son sobre todo partners que ofrecen servicios a otros dentro de Amazon AWS. ¿Ok? Bueno, otra de las categorías, seguridad y conformidad, identidad. ¿Ok? Entonces, en él lanzamos un nuevo servicio que se llama Amazon Guard Duty. Este servicio pues usa varias herramientas, no solo captura eventos y monitorea, digamos que la infraestructura, sino que toma decisiones y categoriza los eventos basado en varias herramientas que él tiene internamente. Entonces, él usa desde, digamos, detecciones de algunas llamadas inesperadas o llamadas no adecuadas, ¿cierto? De APIs, por ejemplo, o de conexiones de mis máquinas a servicios externos que conocidos mundialmente sabemos que no son deseados. Entonces usa Threat Intelligence, entonces inteligencia de amenazas basado en repositorios a nivel mundial, pero también usa Machine Learning para de forma predictiva eh, definir qué puede ser y clasificar qué puede ser una amenaza y qué prioridad le debo dar a esa amenaza. Como ven en el ejemplo, por ejemplo, la primera entrada que él ve como una amenaza es que una instancia, mi instancia X, ¿cierto? S2, está haciendo queries o un dominio conocido como dominio de Bitcoin me está haciendo queries a esta instancia. O viceversa, yo estoy comunicándome con algún endpoint o algún dominio inseguro, entonces él me hace la alerta. Pero más que eso, no es solo tener visibilidad de lo que está ocurriendo, sino que él me monitorea y yo puedo conectar esto con CloudWatch Events para poder hacer un trigger y disparar alguna alarma o disparar alguna reacción para bloquear estos comportamientos indeseados, ¿sí? Entonces, es muy sencillo, es simplemente activarlo y él ya empieza a hacer, digamos, todo el login de lo que está ocurriendo sobre mi infraestructura. Me va a mostrar cosas como puertos que no están protegidos, puertos que están expuestos a donde no deberían. Y pues claro, es como casi parte de un Trusted Advisor que me va a hacer checks de seguridad en real time y me va a hacer, claro, recomendaciones de cuál es el recurso que está afectado, qué acción debería yo tomar, contra quién están siendo las conexiones, cosas por el estilo. Entonces, muy importante para tener visualización de eventos que están siendo, que ocurren sobre mi infraestructura y que tal vez no me estoy dando cuenta, y esto de forma automatizada. Entonces los invito a activarlo y a darle una mirada y ojalá configurar automatizaciones sobre él. ¿Ok? Bueno, para terminar, tenemos una última categoría donde hubo cambios y es en almacenamiento, ¿cierto? En almacenamiento surgió Amazon Select o S3 Select junto con Glacier Select. Entonces la idea es que yo pueda extraer subconjuntos de data de lo que estoy almacenando y esto vía una exposición SQL. Entonces, por ejemplo, cuando yo tenía en S3 un archivo de 5 gigabytes, ¿ok? Y quería solo examinar un CSV de 5 gigabytes, por ejemplo, y quería solo examinar una parte de este CSV, pues ¿qué tenía que hacer? Descargar los 5 gigabytes completos o extraerlos hacia algún lugar donde pudiese examinarlos posteriormente. Inclusive, si necesitaba tal vez hacer una query SQL sobre esto, pues tengo que hacer la transformación y la carga sobre un motor que me permita hacer queries SQL y hacerlas sobre él, ¿no? Entonces, y esto pues, se puede complicar mucho más si mi contenido está cifrado, si mi contenido está comprimido, pues los pasos que tengo que hacer previos para hacer un análisis sobre la información, pues son mayores, ¿no? Y más complejos. Lo que surgió es un select
que yo pueda hacer sobre los datos que estoy restaurando de S3 o trayendo de S3 para su análisis. Y, por ejemplo, en el caso de tener un archivo de 5 gigabytes, no tengo que restaurar todo el archivo, sino solo hago un select dentro del archivo y traigo la información que realmente estoy buscando. Y como él soporta, digamos, interfaces, yo podría, por ejemplo, programar en Python para descomprimir en el camino el contenido del archivo y finalmente interpretarlo y extraerlo, ¿no? Entonces, lo mismo va a ocurrir con Glacier, que es el servicio de archiving, pues no tengo que restaurar todo el Vault, sino que puedo ser un poco más selecto en lo que estoy restaurando y obviamente esto me va a traer mucha, mucha eficiencia en costos, ¿no? Este es un ejemplo, por ejemplo, en Python de cómo extraer de un archive de Glacier ciertos tipos de datos sobre un CSV. Entonces yo le digo cuál es la serialización en el formato en el que están los datos que estoy almacenando en el archive y ejecuto una query, como pueden ver, una expresión SQL para traer únicamente lo que estoy necesitando de ese contenido. ¿Okay? Entonces, todo esto muy poderoso, claro, y muy pensado hacia optimizar la cantidad, porque ustedes saben que Amazon tiene un cobro de data transfer out, en el caso que yo esté extrayendo esto hacia mi on-premise, por ejemplo, o también optimizar y evitarme recursos, digamos, previos para poder analizar con formato, bueno, con expresiones SQL, poder analizar la información que está contenida dentro de alguno de estos repositorios, ¿no? Entonces, muy poderoso y bueno, espero que les sea muy útil. Esos fueron los lanzamientos. Nos demoramos más de una hora y como les decía al principio, esto es evidencia de cómo AWS está creciendo de forma muy rápida. Aumentamos en características muchas veces y inclusive la métrica final del año todavía no ha sido publicada, pero la del año pasado fueron más de 1000 lanzamientos, la del año antepasado, perdón, fueron más de 1000 lanzamientos al año. Eso quiere decir que características como estas surgen prácticamente todos los días. Y si ustedes siguen el blog de Jeff Barr, por ejemplo, van a darse cuenta cómo evolucionan los productos de rápido en AWS. ¿Sí? Y esto es un gran diferenciador de nosotros. Bueno, esto era todo lo que les tenía que contar. Los invito a buscarnos y si tienen algún interés en alguno de estos servicios o características, por favor nos buscan y con gusto los estaremos atendiendo para ver cómo sacar el mejor provecho de estas nuevas características. Muchísimas gracias por su tiempo y que tengan un buen día. Hasta luego.